Existe un instante en la noche en el que la mente se apaga, el cuerpo descansa y el alma queda expuesta, vulnerable, abierta. Ese instante es el sueño. Y es ahí donde se siembran muchas de las bendiciones o carencias que se manifestarán al día siguiente. No es poesía, no es metáfora, es una comprensión antigua de cómo funciona la realidad invisible que sostiene todo lo visible. Durante siglos, ciertas familias guardaron prácticas simples, casi ingenuas a los ojos modernos, pero cargadas de significado espiritual. No hablaban de ellas en público, no las enseñaban a cualquiera, no porque fueran egoístas, sino porque sabían que un símbolo mal usado pierde su fuerza. Uno de esos secretos involucra algo tan sencillo que muchos lo descartarían sin pensarlo 2 veces. Un trébol de 4 hojas colocado debajo de la almohada antes de dormir. Para la mayoría, el trébol de 4 hojas es solo un símbolo de buena suerte, algo folclórico, casi infantil. Pero en la tradición judía, nada es solo buena suerte. Todo símbolo verdadero apunta a una estructura espiritual profunda. El trébol no fue elegido al azar. 4 hojas, 4 direcciones, 4 niveles del alma, 4 letras del nombre divino, 4 mundos espirituales según la Cábala. Nada es casual. Los sabios enseñaban que cuando algo aparece 4 veces en la creación, no es decoración, es arquitectura, es una señal de equilibrio. Y el equilibrio es la base de toda prosperidad duradera. Se cuenta que en una pequeña aldea cercana a Tiberíades vivía un hombre llamado Eliahu, un agricultor humilde que nunca lograba conservar lo que ganaba. Un año tenía buena cosecha, al siguiente una pérdida inesperada. Un negocio parecía prosperar, luego algo se rompía. Vivía en un ciclo constante de avance y retroceso. No era perezoso, no era irresponsable. Simplemente sentía que algo siempre se desalineaba. Una noche, al visitar a un anciano conocido por su sabiduría silenciosa, Eliahu expresó su frustración. El anciano no le habló de trabajo ni de esfuerzo. Le preguntó algo distinto. ¿Cómo duermes? Eliahu no entendió la pregunta. «Duermo cansado», respondió. El anciano sonrió con tristeza. «No hablo del cuerpo, hablo del alma». Luego le entregó un pequeño trébol de 4 hojas, seco, casi frágil. «Colócalo debajo de tu almohada esta noche», le dijo, «y antes de dormir repite una frase 4 veces. No la repitas como un conjuro, repítela como quien recuerda quién es». Eliahu dudó. Sonaba demasiado simple. Pero esa noche lo hizo. No esperaba nada. Solo obedeció. Al día siguiente despertó con una sensación extraña, como si algo se hubiera ordenado dentro de él. No ocurrió ningún milagro inmediato. No cayó dinero del cielo, pero durante los días siguientes comenzó a tomar decisiones distintas, más claras, más firmes, y, sin darse cuenta, rompió el ciclo que lo mantenía atrapado. Años después, cuando su situación se estabilizó y su vida encontró un ritmo próspero y sereno, Eliahu decía, «No fue el trébol, fue lo que el trébol despertó mientras yo dormía». Aquí es donde muchos se confunden. Creen que estos secretos funcionan como magia automática. No es así. La sabiduría judía jamás enseñó fórmulas vacías. Enseñó alineación. Enseñó intención. Enseñó que el mundo espiritual responde cuando el ser humano se coloca en el lugar correcto, con el símbolo correcto, en el momento correcto. El trébol de 4 hojas no es un amuleto, es un recordatorio. Cada hoja representa una dimensión de la vida que debe estar en equilibrio para que la abundancia fluya sin destruir. Cuerpo, mente, emoción y propósito. Cuando una de esas hojas falta, la fortuna se vuelve inestable. Llega, pero no permanece. Se manifiesta, pero se pierde,
Colocar el trébol bajo la almohada no es para atraer suerte, es para reordenar el alma mientras duermes. La almohada es el lugar donde descansa la cabeza, donde los pensamientos se apagan y donde el alma comienza su viaje nocturno. Los cabalistas enseñaban que durante el sueño, el alma asciende a planos donde se evalúan los caminos del día siguiente. Lo que llevas contigo a ese viaje importa más de lo que imaginas. Por eso, no se coloca el trébol en cualquier lugar. No en el bolsillo, no en la casa. Bajo la almohada, allí donde los sueños nacen. Pero como toda llave, el símbolo necesita ser activado. Y esa activación no ocurre con objetos, sino con palabras, palabras precisas, palabras dichas en el número correcto, en el orden correcto, con la intención correcta. 4 veces, no 3, no 5, 4, porque 4 es el número de la estructura completa. Los sabios decían que repetir una frase 4 veces antes de dormir no es insistir, es construir. Cada repetición afirma una capa del ser. La primera aclara la mente, la segunda calma el corazón, la tercera alinea el deseo, la cuarta entrega el control. Pero aquí hay una advertencia que siempre se daba antes de revelar la frase. Nunca uses este conocimiento desde la desesperación ni desde la codicia. El trébol no responde al miedo, responde a la serenidad. Quien lo usa como último recurso, sin reflexión, no activa nada. Quien lo usa como una herramienta de manipulación, se bloquea a sí mismo. Por eso, este secreto fue guardado tanto tiempo. No porque fuera peligroso, sino porque es inútil en manos impacientes. Antes de conocer la frase, necesitas comprender algo esencial. La prosperidad verdadera no es solo recibir más, es sostener lo que llega. Y solo puede sostenerse aquello que llega a una estructura interior ordenada. El trébol no trae fortuna, trae orden, y el orden atrae fortuna por sí mismo. Los sabios de Israel decían que el mundo se sostiene sobre estructuras invisibles. La mayoría de las personas solo mira resultados, dinero, oportunidades, puertas abiertas, puertas cerradas. Pero el sabio mira lo que sostiene esos resultados. Mira el orden oculto. Mira el patrón. Y cuando se trata de prosperidad, hay un patrón que aparece una y otra vez, como una firma de lo alto. El número 4. 4 no es solo un número. En la tradición judía es un mapa. Es una forma de leer la realidad. Y cuando algo está conectado con el 4, lo que se está diciendo es esto. Aquí hay una estructura completa. Aquí hay equilibrio. Aquí hay un recipiente capaz de sostener bendición. Piensa en lo que los sabios enseñaban sobre el nombre divino, esas 4 letras sagradas que no se pronuncian a la ligera. Piensa en las 4 copas de vino en Pesaj, que no son un simple ritual, sino una enseñanza de liberación por etapas, como si la libertad no llegara de golpe, sino en 4 niveles. Piensa en los 4 mundos de la Cábala, que describen cómo lo invisible se convierte en visible, desde el plano más sutil hasta el más material. Piensa incluso en las 4 direcciones, norte, sur, este y oeste, que simbolizan la totalidad del espacio donde se mueve la vida. Cuando tú colocas un trébol de 4 hojas debajo de la almohada, estás colocando una señal de estructura completa en el lugar donde tus sueños nacen. Y eso, según los antiguos, influye de una manera silenciosa en el día siguiente, porque el sueño es el puente donde el alma se prepara para la realidad. El mundo moderno habla de subconsciente. Los sabios hablaban de alma en ascenso. El lenguaje cambia, pero el fenómeno es parecido. Durante la noche, algo dentro de ti se reorganiza. Se deshacen tensiones,
se procesan decisiones, se abren posibilidades. La diferencia es que la sabiduría judía no veía el sueño como un simple reciclaje mental, sino como una visita del alma a niveles donde se determina el rumbo de ciertas cosas. Por eso, dentro de la tradición, la noche siempre fue tratada con respeto, no como miedo, sino como reverencia. La noche es el tiempo de lo oculto, y lo oculto es el lugar donde nacen las semillas de lo que luego aparece como suerte. Aquí hay una verdad que pocos quieren escuchar porque incomoda. Muchas personas no tienen mala suerte, tienen mala alineación. Su mente, su emoción, su deseo y su propósito están peleando entre sí. Un día quieren prosperar, pero en el fondo se sienten culpables por desearlo. Un día quieren oportunidad, pero al mismo tiempo temen cambiar. Quieren abundancia, pero la asocian con problemas, con traición o con pérdidas. Quieren paz, pero viven alimentando conflicto. Y esa contradicción crea un bloqueo invisible. Los sabios lo decían de forma directa. Cuando el interior está dividido, el exterior se vuelve inestable. Puede llegar un golpe de suerte, pero se escapa. Puede abrirse una puerta, pero se cierra. Puede aparecer una oportunidad, pero se desperdicia. Y entonces la persona cree que la vida la odia o que Dios la olvidó, cuando en realidad su interior está desordenado y no puede sostener bendición. El trébol de 4 hojas aparece aquí como un símbolo de unificación, no porque tenga magia por sí mismo, sino porque funciona como un recordatorio físico, un objeto discreto que le dice al alma, incluso sin palabras, hazte completo, hazte uno, alinea tus 4 partes. Los cabalistas enseñaban que hay 4 dimensiones internas que deben estar en paz para que el flujo de abundancia descienda sin romperse. Pensamiento, emoción, acción y propósito. Si piensas una cosa, sientes otra, haces otra y deseas otra, tu vida se vuelve un tirón constante. Pero si esos 4 aspectos comienzan a caminar en la misma dirección, de pronto la vida se vuelve más simple. Y cuando la vida se vuelve más simple, aparece lo que la gente llama suerte, pero en realidad es coherencia. Ahora entiendes por qué la frase se repite 4 veces. No es capricho, no es folclore, es una tecnología espiritual de alineación. Cada repetición no es para convencer al cielo, es para ordenar al ser humano, porque los sabios eran claros, el cielo no necesita ser convencido, el que necesita ser convencido, calmado y alineado eres tú. La primera repetición suele trabajar la mente. La mente llega a la cama acelerada, llena de listas, recuerdos, ansiedad, comparaciones. La primera repetición es como decirle a la mente, baja el volumen, aquí hay una dirección. La segunda repetición trabaja el corazón, porque aunque la mente calle, el corazón sigue cargando emociones viejas, miedo, culpa, resentimiento, nostalgia. La segunda repetición no borra todo eso, pero lo suaviza, lo coloca en un sitio donde ya no manda. La tercera repetición toca el deseo. El deseo es poderoso. En la tradición se enseña que el deseo mueve energía, pero si el deseo está contaminado por urgencia o envidia, se vuelve destructivo. La tercera repetición purifica el deseo, lo vuelve digno, lo vuelve claro. La cuarta repetición es la entrega. Es lo más difícil para el ser humano, soltar el control, porque hay personas que rezan, pero no sueltan. Dicen que confían, pero siguen apretando. Piden, pero no descansan. Y cuando no descansas, envías un mensaje silencioso, no creo. Por eso la cuarta repetición es la que completa el acto. Entrego y duermo. Entrego y confío. Entrego y descanso. Y ahora es donde el gesto se vuelve realmente fuerte. Porque el sueño, cuando es un sueño entregado, se convierte en un espacio donde el alma trabaja sin interferencias. Es como si le dijeras al Creador, haz tu parte mientras yo descanso. Y en ese descanso sucede lo que la gente luego llama coincidencia. Una llamada, una idea, un encuentro, una puerta, una solución. Voy a contarte otra historia, porque la mente humana necesita ver para creer, y las historias son una forma de ver con el corazón. En una comunidad pequeña, en la costa mediterránea, vivía una mujer llamada Yael. No era pobre de manera visible,
pero era pobre de manera interna. Tenía trabajo, tenía casa, tenía responsabilidades, pero todo le costaba demasiado. Siempre estaba al límite, siempre con el pulso apretado, siempre con la sensación de que algo malo podía pasar, y cuando una persona vive así, aunque tenga recursos, se vuelve incapaz de recibir más, porque todo lo que llega lo interpreta como amenaza. Ya él había crecido escuchando que desear más era peligroso, que pedir prosperidad era egoísta, que vivir en calma era casi un pecado, como si el sufrimiento fuera un precio obligatorio para ser buena persona. Esa mentalidad la tenía atrapada. Dormía mal, se levantaba cansada, tomaba decisiones desde el miedo, y el miedo, aunque parezca prudencia, es una cárcel. Una noche visitó a su tía abuela, una mujer discreta, de esas que hablan poco pero miran como si supieran más de lo que dicen. La anciana la escuchó con calma y le hizo una pregunta simple: ¿te permites recibir? Ya él quiso responder que sí, pero se quedó en silencio, porque por primera vez notó que no se lo permitía. La anciana no la regañó, solo le dijo: esta noche, antes de dormir, coloca esto bajo tu almohada. Era un trébol de 4 hojas prensado en papel, y repite una frase 4 veces. No me preguntes por qué, solo hazlo como quien quiere aprender a descansar. Ya él lo hizo. Al principio sintió vergüenza, le parecía raro, le parecía infantil, pero recordó algo importante: lo que es simple no siempre es tonto, a veces es profundo, y repitió la frase 4 veces, sin entenderla del todo, pero con un deseo sincero de paz. Esa noche durmió como no dormía hace años, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque su interior bajó la guardia. Al día siguiente, por primera vez, Yael se escuchó a sí misma con claridad. Se dio cuenta de que estaba viviendo como si la vida fuera un enemigo, y ese mismo día tomó una decisión pequeña, pero poderosa. Dejó de hablarse con dureza. 3 días después, una oportunidad laboral apareció, pero lo curioso es que esa oportunidad siempre había estado cerca. Ella simplemente no la veía porque estaba atrapada en su miedo. Y entonces comprendió el secreto: muchas puertas no se abren porque estén cerradas, sino porque tú estás cerrado. Eso es lo que los ricos no quieren que sepas cuando te venden la idea de suerte. La suerte verdadera no es un regalo caprichoso, es un estado interior que te vuelve capaz de ver, elegir y sostener oportunidades. Y ese estado se entrena, se cultiva, se construye, a veces con algo tan simple como un gesto antes de dormir. Ahora entiendes por qué en tu guión el trébol no debe presentarse como un amuleto superficial, sino como una llave de orden interno. Porque si lo presentas como superstición atraerás audiencia curiosa y rápida, pero no crearás impacto real. En cambio, si lo presentas como símbolo de alineación, creas un relato que suena antiguo, serio y transformador, exactamente el tono que estás buscando. Y ahora viene el punto donde tu audiencia se va a enganchar más: la promesa de una frase específica, porque tu estructura exige esto. Revelar que existe una frase guardada, explicar por qué no se revela de golpe, y preparar al oyente para recibirla con respeto. Por eso, antes de pronunciar la frase, necesitas dar el marco. ¿Qué intención debe tener la persona y qué debe evitar? Primero, la intención: no repetir para forzar fortuna, sino para alinearse con bendición. Segundo, el respeto: no usar el símbolo para dañar, manipular o competir, sino para ordenar la vida. Tercero, el compromiso: hacerlo 4 noches seguidas o al menos 3, para que el hábito tenga fuerza. Cuarto, la gratitud: antes de pedir, agradecer por algo real aunque sea mínimo, porque en la tradición judía, la gratitud abre el recipiente. Y el error más común que bloquea todo: pedir desde el pánico, porque el pánico es una forma de idolatría del problema. Cuando el problema es tan grande que ocupa toda tu mente, se vuelve tu Dios, y el sabio no adora problemas, los observa, los enfrenta y confía. Por eso, el ritual nocturno no se hace con urgencia, se hace con calma. Aunque tu vida esté difícil, tú hablas con calma, porque esa calma es fe. Llegado a este punto, es importante detenerse un instante y comprender algo esencial. Los sabios de Israel nunca enseñaron secretos espirituales para dominar la realidad, sino para alinearse con ella. Esa diferencia es clave. Cuando alguien busca controlar, se tensa. Cuando alguien busca alinearse, se abre, y solo lo que se abre puede recibir.
Por eso, antes de revelar la frase que acompaña al trébol de 4 hojas, los maestros siempre explicaban el estado interior correcto. Decían que el corazón debía estar tranquilo, no eufórico, no desesperado, tranquilo, como la tierra antes de recibir la semilla. La semilla no brota en un suelo golpeado por tormentas internas, brota en un suelo que ha aprendido a esperar. El trébol de 4 hojas en este contexto no representa suerte caprichosa, representa equilibrio restaurado. Cada hoja señala una dimensión que vuelve a su lugar. Cuando el sabio coloca el trébol bajo la almohada, no está pidiendo algo específico aún, está diciendo sin palabras: ordeno mi interior para que lo correcto pueda llegar. Solo después de ese orden viene la palabra. Los antiguos insistían mucho en esto: primero el gesto, luego la palabra, nunca al revés, porque la palabra sin preparación es ruido, y el ruido no construye nada. Ahora bien, ¿por qué debajo de la almohada y no sobre una mesa, no en un bolsillo, no en la casa? Porque la almohada es el lugar donde descansa la cabeza, y la cabeza, según la tradición, es la sede de la intención, no de la emoción, no del deseo, sino de la dirección. Cuando duermes, tu cabeza deja de resistirse, y cuando deja de resistirse, el alma puede trabajar sin interferencias. El Zohar enseña que durante el sueño el alma sube a planos donde se evalúan los caminos del hombre, no como castigo, sino como orientación. Allí no se juzga, se ordena, allí no se condena, se muestra. Por eso muchas personas despiertan con ideas claras, con decisiones firmes, con una sensación de «ahora lo entiendo». No fue magia, fue alineación nocturna. Colocar el trébol bajo la almohada es como entregar al alma un símbolo de equilibrio antes de su viaje, es decirle: recuerda la estructura completa, no vuelvas fragmentada. Y entonces llega el momento de la frase. Los sabios no usaban frases largas. Desconfiaban de las palabras excesivas. Decían que cuando alguien habla demasiado frente a lo sagrado, muchas veces está escondiendo miedo. Preferían palabras breves, claras, repetidas el número justo de veces. 4. En este caso, la frase no se grita, no se canta, no se proclama, se dice en voz baja, casi como un susurro, porque lo que se susurra no es para convencer al mundo, es para alinearse por dentro. Antes de decirla, el practicante debía hacer algo muy simple: respirar profundo una vez, no 3, no 5, una. Porque una respiración consciente antes de dormir es una declaración silenciosa. Dejo el día atrás, ahora entro en el descanso. Luego, con el trébol ya colocado bajo la almohada, se repetía la frase 4 veces, sin apuro, dejando que cada repetición tenga su espacio. La frase, según la tradición transmitida en ciertas comunidades, era esta: que mi camino esté completo, que mis 4 partes estén en paz, y que lo que necesito llegue en su tiempo correcto. No es una frase para exigir, es una frase para permitir. No nombra dinero, no nombra éxito, no nombra nombres, nombra orden, y cuando el orden se restablece, lo demás encuentra su lugar. La primera vez que se dice, se hace con atención, la segunda con sinceridad, la tercera con confianza, la cuarta con entrega. Después de la cuarta repetición, no se añade nada más, no se pide nada más, no se explica nada más, se duerme. Esto es muy importante. Los sabios enseñaban que añadir palabras después rompe el gesto, porque muestra que no confías. Dormir después de la cuarta repetición es parte del ritual. Es la acción final, es decirle a la vida: hice mi parte, ahora descanso. Muchos preguntan por qué 4 noches seguidas, o por qué 3 días después comienzan a notarse cambios. Los maestros respondían que el alma necesita repetición para reconocer un patrón. 1 noche es una señal, 2 noches es una intención, 3 noches es un mensaje claro, y 4 noches es una estructura estable. Por eso se recomendaba practicarlo al menos 4 noches consecutivas, preferiblemente sin contárselo a nadie. No por secreto, sino porque la palabra dicha afuera dispersa la energía que se está ordenando adentro. La tradición siempre fue clara en esto. Lo que se está gestando, se cuida en silencio. Hay historias que lo confirman, pero más importante que las historias es entender el mecanismo. El trébol no atrae algo externo como un imán, lo que hace es corregir una fractura interna, y cuando esa fractura se corrige, la persona comienza a tomar decisiones distintas,
a ver oportunidades que antes ignoraba, a dejar de sabotearse sin darse cuenta. Muchos creen que la prosperidad llega cuando cambia el mundo. Los sabios sabían que llega cuando cambias tu posición frente al mundo. Una persona desordenada por dentro puede recibir 1000 oportunidades y perderlas todas. Una persona ordenada puede recibir una sola y convertirla en sustento, en estabilidad, en paz. Por eso este ritual no se enseña como una promesa inmediata, sino como una práctica. No es haz esto y mañana serás rico. Es haz esto y deja que tu vida recupere coherencia. Y la coherencia con el tiempo siempre produce frutos. Hay algo más que los maestros aclaraban antes de permitir que alguien practicara este ritual. Decían que no debía hacerse desde la comparación, no pensando en otros, no deseando lo que otro tiene, no pidiendo más que, porque la comparación rompe el equilibrio. Cada vida tiene su ritmo, cada alma tiene su medida. El trébol de 4 hojas no te alinea con el destino de otros, te alinea con el tuyo. Y aquí está una de las enseñanzas más profundas que puedes transmitir con este guión. La verdadera riqueza no es tenerlo todo, es tener lo que corresponde sin que te destruya. Es tener lo suficiente para vivir con calma, con dignidad, con espacio interior. Eso es abundancia en la tradición judía.